Gloria a Dios. Hermanos, hermanas y todos aquellos nuevos que hoy este día empiezan a mirar estos estudios, sean todos bienvenidos. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado de la ciudad de San Antonio, Texas. Vamos a empezar hoy este día el estudio número 27. Terminamos el estudio 26 y vamos a empezar hoy el estudio el número 37, perdón. Vamos a empezar el Evangelio de San Lucas. Terminamos el 36, terminó con el Evangelio de Marcos. Y hoy vamos a empezar el Evangelio de San Lucas. Recordemos, como les decía la vez pasada, Lucas era un médico. Mucha gente dice doctor, pero ya les mencionaba yo que doctor es aquel que todo lo cura. Médico es aquel que sabe medicina, que estudió medicina. La Biblia dice, Jesús mismo dijo, a nadie llaméis doctor, porque doctor es solo hay uno. A nadie llaméis padre, porque padre solo hay uno. A nuestros padres nosotros no le podemos decir padre, porque es un insulto. Se le dice papá. Y luego dice, a nadie llaméis maestro, porque maestro solo hay uno, que fue Jesús. A los maestros no se les llama maestros, a los que les nombramos normalmente maestros, se les llaman profesores, porque el maestro es el que todo lo sabe y todo lo enseña, es un maestro. Pero un profesor es aquel que enseña una profesión que él estudió. Hay maestros que estudiaron matemáticas, son maestros de matemáticas. Se perfeccionan en la matemática, sacan su doctorado, su maestría en matemáticas. Y así sucesivamente. Entonces, es bueno ir aprendiendo todos esos términos para saber cómo hablamos. Vamos a ver el Evangelio de San Lucas. Como les decía, es médico. Cuando él se convierte a Cristo, él cierra su negocio, deja de ser doctor o médico y se dedica a informarse de todo lo que era el nacimiento de Jesucristo, del trasfondo, de dónde venía y todo lo que hizo. Por eso el Evangelio de Lucas está muy claro, muy perfecto. Lucas era un profesionista. Entonces su lenguaje, su lexicón es muy perfecto. Mejor que, por ejemplo, el de Marcos. Marcos, como les decía, no era un profesionista. Pero Lucas sí. Y él se dedicó a informarse de todo. Porque él tenía un amigo que se nombraba Teófilo. Y Teófilo también se había convertido a Cristo. Yo creo que él le compartió y lo quería mucho. Por eso el Evangelio de Lucas va dirigido a Teófilo y luego manda otro libro que es el libro de Hechos y también va dirigido el segundo libro a Teófilo. Si ustedes leen en el libro de Hechos, ahí empieza diciendo, en el primer tratado, oh excelentísimo Teófilo. Ahí lo dice en Hechos, miren, porque del primer tratado se refiere al Evangelio de Lucas. A eso se está refiriendo. Miren, Hechos 1:1 dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado muchos mandamientos, por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. O sea, los mandamientos que los dio por medio del Espíritu Santo. Aquellos que Jesús había escogido, a los 12 apóstoles. 11 y ya después 12 con Pablo. Porque recordemos que Judas se ahorcó, el traidor, ¿verdad? Pero bueno, quise leer nada más esto para confirmarles lo que les estoy hablando. Aquí dice, en el primer tratado, oh Teófilo, el primer tratado es lo que vamos a empezar a leer ahorita. De modo que cuando escuchemos terminando Lucas, me gustaría continuar con Hechos. Pero no, yo creo que mejor Juan, porque después de Juan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, empezaríamos con Hechos, que son ya los hechos, o sea, el resultado
de la palabra de Dios. Va a estar muy precioso, muy bonito. Vamos a entender muchas cosas. Yo lo he entendido. Vamos a dar inicio, pero no sin antes hacer una oración y ponernos en las manos de Dios. Padre Celestial, Jehová Dios, Señor Todopoderoso, a ti damos la gloria y la honra. A ti rendimos la alabanza y la adoración, porque solo tú eres digno, Padre. Mi Dios, en esta mañana me dispongo a exponer tu palabra a través de este estudio. Yo te pido, mi Dios, en el nombre de mi Señor Jesucristo, que me des sabiduría, entendimiento y la habilidad para poder exponer tu palabra, y que todos aquellos mis hermanos de la Iglesia Cibernética de Jesucristo ahí en sus teléfonos, en sus pantallas de televisión, o en las tabletas, o en las computadoras, donde quiera que lo estén mirando, ellos también puedan tener ese entendimiento, ese conocimiento de tu palabra. Porque sabemos, mi Dios, que sin visión, sin entendimiento, el pueblo perece. Tu palabra nos dice bien claro que mi pueblo fue destruido por medio del profeta Oseas. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Así nos dice tu palabra, Señor, y así lo creemos. Y luego tú mismo, Señor Jesús, nos mencionas que todos aquellos que le hierran es porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Y por esta razón, aquí postrado de rodillas espiritualmente ante ti, Señor, te pido que me des esa unción, que pongas esa palabra en mi boca y el entendimiento para poderlo transmitir a todos aquellos que en este momento están presentes ahí, dispuestos para escuchar este estudio, para la gloria de tu nombre, Padre Celestial, Jehová Dios, para la gloria de tu nombre, Cristo bendito, para la gloria de tu nombre, Dios Espíritu Santo, bendito Dios omnipotente. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, en Lucas capítulo 1 empieza diciendo: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Bueno, aquí vemos claramente que va dirigida esta carta a su amigo y le dice excelentísimo Teófilo. Él era cristiano, ya se había convertido. Y yo, no dice la escritura, pero yo deduzco que él le compartió la palabra porque lo aprecia mucho. Y se dedicó para mandárselo y explicárselo. Lo que me sorprende es, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. O sea, Lucas no era el primero que hacía eso. Él mismo narra aquí que ya había muchas personas han tratado, oigan lo que dice, han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. O sea, fíjense cómo habla ahí hiperbólicamente. Cuando se habla en este sentido, se llama aquí ciertísima. Han sido ciertísimas. Nomás con ciertas es suficiente. Pero cuando habla exagerado, ciertísimas, a esa pronunciación, esa forma de pronunciarlo se le llama hipérbole. Por eso aquí está hablando de esa forma, hiperbólicamente.
Y dice que fueron ciertísimas. Y si es cierto, pues la prueba está que todavía la palabra de Dios tiene el poder para transformar a todos aquellos que la leemos, la entendemos, la creemos y la recibimos. Todavía tiene ese poder, no cambia. El Señor Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, no van a pasar de moda, siempre van a ser presentes y con poder y con gloria. Entonces aquí vemos cómo Lucas narra eso, ¿verdad? Dice, tal como nos lo enseñaron, o sea, esas cosas ciertísimas, esa historia de las cosas ciertísimas, dice, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron, o sea, refiriéndose a sus apóstoles. Lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Oigan, fueron ministros. Sí, porque Jesús los mandó a predicar, mandó a 12 y les dijo: vayan primeramente a la casa de Israel. A nadie saluden por el camino, vayan. O sea, no es que no le dijeran hola, si alguien te saluda y no le vas a contestar el saludo, no. Sino que no se detuvieran a saludarse a otras, que conocieras a alguien y te detuvieras, porque el saludo entre los judíos siempre es largo y muchos rituales que hacen y luego empieza la plática. Entonces, por eso Jesús les dijo: a nadie saluden en el camino. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero aquí vemos entonces que fueron ministros de la palabra. Dice: me ha parecido también a mí, o sea, como a muchos han tratado de hacerlo, dice, de escribir la historia, poner en orden, dice, la historia. Dice: me ha parecido, verso 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Oiga, recordemos que era un profesionista y se dedicó, dice, a investigar con diligencia. ¿Qué es diligencia? Diligencia es sinónimo de prontitud, rapidez. Eso es diligencia. Porque hay palabras, la palabra diligencia depende en dónde se está usando. Hay veces que la usas, diligencia conocemos también en las películas del oeste, donde iban los caballos jalando una carreta y transportando gente. Esa se le nombraba diligencia. Así se transportaban, eran los carruajes que transportaban a la gente, como hoy en día los buses, dicen en Centroamérica, los camiones de pasajeros, dicen en México, los bus aquí en Estados Unidos, buses. Entonces, eso es lo que está narrando aquí Lucas. Dice: investigarlo con diligencia todas las cosas desde su origen. Entonces, diligencia es sinónimo de rapidez. Diligencia también le mencionan a una persona que la mandan a llevar ciertos documentos a algún lugar y dice: voy a llevar esta diligencia. O cuando tienen una reunión en la corte, los abogados que van a litigar contra otro abogado para defender sus casos a sus clientes, también le nombran diligencia. Entonces hay que saber entender en qué sentido está hablando, ¿verdad? Entonces aquí dice que a Lucas dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado, o sea, lo investigó. Lo que nosotros vamos a leer es ciertísimo, porque ese hombre cristiano de corazón que cerró su clínica o dejó de trabajar para seguir a Pablo y llenarse siempre del Señor. Hay una carta donde Pablo menciona que los hermanos que andaban con él lo abandonaron cuando vieron las cosas difíciles, porque no es fácil ser predicador, no es fácil ser evangelista. Hay veces que allá te amenazan, te corren o te matan. Entonces a Pablo esa ocasión lo corrieron, les insultaron y dice que lo dejaron solo todos. Dice: solamente Demas y Lucas, dice Demas dice: me han desamparado. Solamente ellos, dice Demas y Lucas están, el médico,
Ahí lo dice bien claro, el médico están conmigo, dice. Fueron los que no corrieron y permanecieron con Pablo. ¿Por qué? Porque verdaderamente estaban dispuestos a dar la vida por el Señor. Y Lucas se había propuesto en su corazón investigarlo todo para transferírselo, explicárselo a su amigo, al excelentísimo Teófilo. Ahora, no tan solo a Teófilo le llegó, me llegó a mí, te llegó a ti si eres cristiano ya nacido de nuevo. Ha llegado hasta este presente, nos sigue llegando los que lo estamos leyendo. Entonces, es importante entender todo esto. Y luego dice el verso 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Oigan, por eso deduzco que ya Teófilo había sido instruido y había creído. Y Lucas le manda esto, ¿para qué dice? Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ahora, es para ti y para mí, para que conozcamos bien la verdad de las cosas en las cuales hemos creído, en las cuales nos han enseñado, ¿verdad? Porque hay muchos falsos maestros. Siervos de Dios sabemos muy pocos sabemos. La mayoría es mucha gente religiosa y eso siempre ha sido así. La maldad es mucho más mal que el bien. Vemos, por ejemplo, Jesús dijo cuando habló de las dos puertas, del camino ancho y el camino angosto. Dijo que ancha es la puerta y ancho el camino que conduce a la destrucción, y muchos los que van por ese camino. Pero estrecho es la senda y angosta la puerta que conduce a la vida eterna, y pocos los que la encuentran. O sea, ahí dice que somos pocos los que verdaderamente encontramos esa puerta que es Cristo. Juan 10:9, ahí lo dice, Jesús dijo, yo soy la puerta. Y encontramos ese camino que es Jesús mismo. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, ahí vemos esos contextos para poder entender la palabra. Aquí vemos entonces que Lucas le dice a Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y ahora para nosotros también vamos a empezar. Verso 5 dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Oigan, ahí empieza la historia, de que en los días de Herodes, rey de Judea, estaba un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos, o sea, Elisabet y el sacerdote Zacarías. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Oiga, qué testimonio para nosotros. A veces nosotros andamos desordenadamente, y lo digo por mí, porque todos cuando recién empezamos cometemos errores. Vamos creciendo, vamos madurando, y a medida de que nos alimentamos más, el crecimiento y la madurez del cristiano no depende del tiempo que van, los años que sean de cristianos, no. Depende del tiempo que dedicas en la lectura, en la oración, en la búsqueda de tu Dios, de tu Señor. De eso depende el crecimiento. Porque el niño pues depende del tiempo, a través del tiempo, y va adquiriendo el crecimiento y conocimiento. Pero en lo espiritual es diferente. Lo espiritual depende de ti. ¿Cómo quieres crecer? Porque si nada más esperas los domingos para ir al culto y toda la semana no te preocupas por leer la Biblia, pues ¿cómo vas a crecer? ¿Cómo vas a crecer tanto en lo espiritual y en conocimiento? Jamás. Entonces dice que ambos eran
justos delante de Dios, y algo más, andaban irreprensibles. O sea, no había nada que se les reprendiera. Dice, pero no tenían hijos. Ella era estéril, no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. O sea, ya estaban viejos los dos. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a las costumbres del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera, orando a la hora del incienso. O sea que era un ritual que hacían, y los sacerdotes echaban suertes a ver quién entraba, ¿verdad? Y dice, porque aquí lo dice, que a él le tocó en suerte, ¿verdad? Y dice que entró, y toda la multitud estaba afuera, orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Oigan, se le apareció un ángel al Zacarías, el sacerdote. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. O sea, era un sacerdote, era recto, era irreprensible, era justo. Y se le apareció el ángel, y dice que le sobrevino temor. Le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tus oraciones han sido oídas. Tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Yo creo que ellos oraban mucho por un hijo, como muchos matrimonios hoy en día, que oran y oran por tener hijo y no pueden. Pero para Dios no es nada imposible. Entonces aquí dice que el ángel le dijo a Zacarías esas palabras, que no tuviera miedo. Dice, porque yo he venido, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y lo llamará su nombre Juan. Así, bien claro se lo dijo. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. O sea, le dijo el ángel a Zacarías que se iba a regocijar, iba a tener mucho gozo y alegría, y que muchos se regocijarían de su nacimiento. O sea, mucha gente se iba a regocijar también del nacimiento de ese Juan, de ese niño que se iba a nombrar Juan. Porque era grande, porque será grande delante de Dios. Oigan, ahí estaba ya profetizando. El ángel le estaba dando esa profecía a Zacarías, para que Zacarías la diera. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Oiga, desde el vientre de su madre fue lleno del Espíritu Santo. ¿Qué cosas? Desde el vientre de su madre. Pero algo muy, muy interesante que me hace pensar, ¿verdad? Porque aquí dice que iba a ser lleno del Espíritu Santo. En cambio, Jesús, nuestro Señor y Salvador, no habla que fuera lleno del Espíritu Santo el vientre de María. Dijo que iba a venir el Espíritu y iba a ser obra del Espíritu Santo el niño que iba a nacer. Eso se le dijo a María. Pero no dice, recordemos que el Espíritu de Jesús era Espíritu, se nombraba el Verbo de Dios. Juan 1:1 él lo habla. Y Juan 1:14 dice que ese Verbo, que era Dios mismo, dice que se hizo carne y habitó entre nosotros.
O sea, Él se hizo hombre, dejó de ser Dios para hacerse hombre, porque Él vino sin poder. Entonces, no es como Juan. Ahí Juan dice que desde el vientre de su madre ya el niño iba a ser lleno del Espíritu Santo. Y Jesús fue lleno del Espíritu Santo hasta el día que se bautizó. El día que Jesús fue bautizado, y dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Aquí lo dice, miren, adelantito, lo leímos en el estudio pasado. Ahí mismo en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. O sea, volvió del Jordán, porque lo acababa de bautizar Juan, ahí en el Jordán. Y de ahí dice que volvió a donde él se fue, lleno del Espíritu Santo. Pero cuando él llegó, no llegó lleno del Espíritu Santo, porque mismo Juan dice, ¿verdad? Juan dice que el que lo envió a predicar le dijo que al que viera que descendía sobre él el Espíritu Santo en forma corporal y se posaba sobre él, ese es, dice, el que los bautizará con el Espíritu Santo. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, que Jesús se llenó del Espíritu Santo cuando salió del agua y vino el Espíritu Santo sobre él y lo llenó. Y cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, cuando nos convertimos a Cristo, viene el Espíritu sobre nosotros. El Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, viene dentro de nosotros. Y entonces nosotros estamos llenos desde ese momento. ¿Y qué pasa? Que desde ese momento empezamos nosotros nuestra vida cristiana. Pero como no tenemos mucha experiencia, no tenemos mucho conocimiento, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros seamos perfeccionados por aquellos que fueron llamados a ese servicio. Cuando recién nos convertimos a Cristo, es necesario que un verdadero siervo de Dios nos esté guiando, instruyendo, enseñando, disciplinando. Es necesario. ¿Por qué? Porque así lo manda el Señor. Miren, vamos a leerlo. Eso lo habla en Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4, versos 11 y 12, dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Oiga, no cualquiera puede ser pastor, evangelista o maestro. No. ¿Por qué? Porque aquí lo dice. No menciono apóstoles ni profetas porque eso ya pasó. Esos fueron los primeros, fueron los cimientos de la iglesia. No puedes echar cimiento tras cimiento, echas otro piso y hay más cimientos. No. Los apóstoles son los cimientos de la iglesia. Allá lo habla Juan en Apocalipsis, donde dice que Juan miró la grande ciudad descender. Dice que y la ciudad tenía 12 puertas y tenía 12 cimientos. Las puertas tenían los 12 nombres de los 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob. Y los 12 cimientos tenían los 12 nombres de los 12 apóstoles. Entonces esos son los cimientos. Y los profetas fueron los que siguieron después de los cimientos, fueron los que fueron dando la forma. Pero ya después que echas el primer piso, ya después para arriba, ya no necesitas hacer lo mismo de abajo. ¿Por qué? Porque ya está toda la estructura puesta. Pablo dice que nadie puede poner otro cimiento que el que ya está puesto. Y hoy en día ustedes miran cuántas denominaciones con sus apóstoles. Es detestable, eso es diabólico, esa es doctrina de demonios. Y no tengo temor de decirlo. Entonces aquí vemos claramente, ¿verdad?, que es el Señor a quien constituyó, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros.
Ahorita están los tres ministerios vigentes: evangelista, pastor y maestro. Y los tres pueden hacer todo el trabajo, algunos. Por ejemplo, en mi caso, Dios me llamó para ser pastor. Predico. Como pastor doy el alimento. Pero también me pone para llevar el evangelio, ser evangelista. ¿Qué es lo que estoy haciendo a través de las redes sociales también? Y en persona. Pues de hecho, dicho sea de paso, mañana yo salgo de viaje, voy a estar fuera como 3 semanas. No voy a poder predicarles ni seguir con los estudios hasta cuando yo regrese. Regreso como el 21 o 22 de este mes de agosto. Entonces, dicho sea de paso. Entonces yo, son esos 3 ministerios: evangelistas, pastores y maestros. Pero son 5. Pero ¿para qué los llamó? ¿Para qué los formó? En el verso 12 está la respuesta: a fin de perfeccionar a los santos. ¿Cuáles son los santos? A nosotros nos enseñaron que los santos son bien milagrosos y ponen sus imágenes y eso nos enseñaron, que esos son los santos. Y el que los va a perfeccionar, hablando si se tratara de esos santos, pues es depende del material de que lo hagan, ¿no? Si es de madera, pues el carpintero. Si es de metal, pues el herrero. Si es de oro, pues el orero, el que vende oro, ¿verdad? Entonces, si es de paja, pues el que trabaja la palma y todo eso. Entonces, pero dice que a fin de perfeccionar a los santos. Los santos se refiere a todo aquel que ha nacido de nuevo. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno, Segunda de Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, dentro de, y Cristo dentro de ti. Romanos 8:9, al finalizar el verso 9, dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. De modo que cuando tenemos el Espíritu de Cristo, es cuando nacemos de nuevo, es el Espíritu Santo, es cuando lo recibimos, es cuando somos nuevas criaturas, es cuando nacemos de nuevo. Lo que Jesús le dijo a Nicodemo, Juan 3 del 1 al 6, ¿verdad? Donde le dijo que si no nacía de nuevo no podía entrar al reino de Dios. Y cuando le preguntan cómo puede uno nacer siendo viejo, ¿puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre? ¿Y qué dijo Jesús? De cierto les digo que todo aquel que es nacido del Espíritu, el que no naciere de agua y del Espíritu. Nosotros somos agua y carne. Y cuando nacemos de nuevo tenemos el Espíritu de Cristo en el Espíritu de vida que Dios puso en nosotros. Nosotros somos tripartitos, formados de 3 partes, 3 elementos: cuerpo, alma y espíritu. Por eso el espíritu, ahí mismo Romanos 8:24, algo así, ahí lo menciona, donde dice que el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso qué importante es llenarse de la palabra de Dios, seguir estos estudios, que haya un siervo de Dios que te pueda enseñar, llamado por Dios para que te vaya perfeccionando. Aquí lo dice: a fin de perfeccionar a los santos, o sea, a esos nacidos de nuevo, a esos nuevos cristianos. ¿Para qué? Dice aquí: para la obra del ministerio. ¿Por qué? Porque ¿cómo sabes si a uno de esos lo llama para que sea evangelista, sea pastor o sea maestro? Esa es la obra del ministerio. Para la obra del ministerio. ¿Y para qué? ¿Para qué los ministerios? Aquí está la respuesta: para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, para que siga creciendo más el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La iglesia por eso aquí tenemos esta canal, es la iglesia de Jesucristo, la iglesia cibernética de Jesucristo. Nada que ver con religión ni con denominaciones. ¿Por qué? Porque eso ya es del hombre. El Señor dejó su palabra, nada más. Y Él mencionó de su iglesia. Cuando le dijo a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia.
Pablo en sus epístolas menciona la iglesia de Cristo o la iglesia del Señor, la iglesia de Dios. Entonces, no tiene un nombre como ahorita tantas y tantas denominaciones. Pero entonces, cuando nosotros nos llama Dios al servicio, es para predicar a Cristo. Nada que formar más religiones, no. Para predicar a Cristo y para perfeccionar a esos nuevos que van creciendo, para que ellos también lleguen a tomar su ministerio, si es que el Señor no viene antes, y para que siga creciendo la iglesia, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Hasta cuándo va a seguir creciendo? Aquí lo dice el verso 13, miren. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea, hasta que todos seamos uno en la fe, a la unidad, que no cada quien tenga una fe diferente, no, porque fe es sinónimo de creer, eso es fe, creer, tener fe, que cada uno crea lo mismo, no que cada uno cree diferente, como hoy en día encuentras muchos cristianos y muchos creen en el arrebatamiento o muchos no creen, muchos creen en que tienes que hablar lenguas si no eres cristiano, y otros no. Entonces ahí vemos que hay diferencia, pero a través de la escritura, a través de esos siervos de Dios que llamó y que los puso para perfeccionar a los santos, ese maestro te va a ir perfeccionando para que si Dios te llama a un ministerio, porque no todos van a tener un ministerio de predicación, de evangelista, pastor o maestro, no, hay más ministerios en la iglesia local. Puede ser un diácono, puede ser el que se encarga de la limpieza. O sea, ni yo porque predique, ni aquel porque sea maestro, ni aquel porque sea evangelista, es más que el que se encarga de barrer o de el diácono de organizar. Nadie es más, todos somos iguales, todos valemos lo mismo para Dios. La diferencia es que si tú trabajas bien y trabajas más, se te va a pagar. Y en el día, o sea, se te va a pagar allá en aquel día, cuando recibamos la paga, porque dice que Jesús viene para que recibamos la paga de lo que hayamos hecho mientras estuvimos aquí en la tierra. Eso va a ser después del arrebatamiento. Se le nombra el tribunal de Cristo, no para condenación, sino para recibir los galardones, la paga de lo que hicimos. Entonces, ahí sí va a haber diferencia, porque ahí si aquel que se encargaba de limpiar el templo y todo, lo hacía con esa delicadeza todos los días y con gozo y dándoles la bienvenida, que si a alguien se le caía algo, manchaba o algo, iba rápido a limpiar y sin estar, oye hermano, hay que tener cuidado, cosas por el estilo, como siempre lo vemos. Entonces ese va a recibir una paga mayor que quizás que yo, si yo ando predicando el evangelio, pero si lo hago de mala gana, como decía Pablo. Tengo que hacerlo de buena gana y con amor, que yo vaya no por necesidad, sino por amor a las almas y por amor a Dios. Entonces, si yo lo hago así, voy a tener buena paga, buen galardón. Pero si lo hago de mala gana, ¿qué recompensa tendré? Ahí Pablo lo menciona en sus cartas también. Entonces, qué importante es llenarse de la palabra de Dios. Entonces, aquí vemos que, dice el verso 11, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, que tengamos la misma creencia, que no haya más, como lo hay ahorita. Y la fe y del conocimiento, oigan, que tengamos la misma fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. O sea, que lleguemos a ser un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oigan, por eso Pablo en una de sus cartas dice que él cómo sufre hasta no verlos a reflejar a Cristo en ellos, que Cristo sea reflejado Cristo en ellos. Entonces a eso se está refiriendo aquí cuando habla a los Efesios, donde dice a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que nosotros seamos semejantes a Cristo, porque somos hijos del mismo Padre, tenemos los mismos genes, por esos genes que vino a darnos Jesús,
porque Jesús es el Hijo unigénito, el único que tenía los genes. Pero cuando nosotros los recibimos, también nosotros tenemos esos genes, y por eso es que somos hijos de Dios. Bueno, y luego dice el verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Oiga, es lo que estaba hablando hace un momento. Que cuando ya somos instruidos, perfeccionados por esos siervos de Dios que Dios llamó, dice que ya no vamos a ser niños fluctuantes. ¿Qué es un niño fluctuante? Un niño inexperto que toma mamila, fluctuante, que toma líquidos. Entonces es de mamila, tetera, pacha, como le nombren. Entonces Dios quiere que vayamos creciendo. Imagínense, Pablo menciona a unos donde dice que después de tanto tiempo, debiendo de ser ya maestros, aún tienen necesidad de que se les dé leche y no vianda. O sea, ya tantos años y todavía están como niños con su mamila. A eso se refiere espiritualmente hablando. Entonces Dios quiere que vayamos madurando. Y si te gustan estos mensajes, yo te aseguro que vas a seguir creciendo. Y ponte en contacto conmigo. Coméntame ahí. Mencióname dónde estás. Puedo ir a visitarte y podemos predicar por allá a la gente que Dios nos lleve a predicarle. Bueno, entonces aquí dice Pablo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres. Oigan, ahí habla ya la doctrina de hombre. De hecho, les invito a escuchar una predicación que tuve hace tiempo. Las 3 doctrinas que han inundado al mundo. Las 3 doctrinas. Está tremenda esa predicación, se las recomiendo. Y habla aquí, por ejemplo, lo que está hablando. Por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, que no saben enseñar, cometen puros errores, porque no conocen, no tienen conocimiento, porque se han preparado para presentar defensa del Evangelio. Y es necesario que tengas conocimiento, intelecto para entender, discernir. No cualquiera. Dios te lo va a dar, si tú lo quieres. Cuando Dios me puso en mi corazón, me llamó al ministerio, yo sentí en mi corazón la necesidad de leer, prepararme, leer mucho. Y fue cuando me propuse, y fue cuando ingresé a la universidad a estudiar teología. Entonces, sí es importante todo esto. Dice, verso 15, sino que siguiendo la verdad, oigan, aquí lo dice, sino que siguiendo la verdad en amor. O sea, siguiendo a Cristo. Cristo es la verdad. Juan 14:6 dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. O sea, que crezcamos, vamos a ir creciendo tanto en cuerpo, en conocimiento y en lo espiritual. Dice, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros debemos crecer. Imagínense que un brazo crece y el otro no crece, o que un pie le crece y el otro no. Que un ojo lo tiene más grande y otro más chiquito. Que unos dedos, bueno, los dedos los formó él así a propósito para la función que tienen, ¿verdad? Pero si todos los dedos estuvieran parejos, o sea, Dios nos hizo perfectos. Y Él quiere que nosotros trabajemos, los que nos llamó al ministerio, para perfeccionar a los santos, o sea, a los nuevos creyentes. Entonces, por eso dice que Cristo es la cabeza de todo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí, oiga, todo el cuerpo, o sea, toda la iglesia de Cristo, bien coordinado y unido entre sí, concertado, bien concertado. ¿Qué es concertado? Que esté bien metido, bien unido. Porque a veces ya ves que cuando haces algún movimiento mal o mala fuerza, te tuerces y ya no estás bien concertado, ya estás torcido. Entonces, cuando dice bien concertado, quiere decir que estés bien centrado en todo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces la iglesia tiene que estar bien
nada torcido, ningún error, porque no hay error. El error lo hace el hombre al torcer la doctrina. Entonces dice, dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, por todas las coyunturas, oiga cómo nos une, que se ayudan mutuamente. Oiga, en cambio aquí vemos las religiones no se ayudan mutuamente, se están tirando una y otra, no se quieren, cual más profesa decir la verdad. Y aquí dice que unidos entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. O sea, según la actividad de cada propia se ayudan. Claro, si yo soy un mecánico, por decirlo así, pues voy a ayudarle a algún hermano que se le descompuso su carro. En lugar de que lo lleve a un taller donde le van a sacar los ojos, o si yo tengo mi taller, hermano, traiga su carro y se lo arreglo. Y si no tiene dinero, hermano, en cuanto tenga, me paga, no se preocupe. Eso es ayudarse mutuamente. Ahora, también hay que mirar qué clase de hermanos, porque hay muchos disque cristianos que son más hijos del diablo que nada. Y lo digo porque a mí me lo han hecho. Varios me han pedido dinero prestado y hasta la fecha ya ni los miro, para vergüenza de ellos. En Tabasco, en Morelos, en Chiapas, un pastor según muy intelectual, otro que tiene hasta radiodifusora, otro que hasta me pidió dinero porque se le había muerto una hermana de Tabasco. Miguel Ramos, por cierto, si lo conocen, en Tabasco, de allá es. Y lo digo para que tengan cuidado con ese hombre. Como me llamó y me dijo que hace años que le había muerto una hermana miembro de ahí, que no había dinero, la tenían acostada en una mesa. Y yo recuerdo que fui, agarré del diezmo, fue un domingo, y agarré del diezmo y de ahí fui y le mandé el dinero a él para eso. Y era mentira. Eso a mí me da mucho coraje, cómo lucran con la palabra de Dios, mienten, como les digo de ese pastor. Y ya después lo miro en Facebook ahí, en un hotel de lujo, y pone una hermana, según diácona de él, nuestro pastor tomando un café en el hotel fulano, de lujo. Y cuando miré me dio coraje y le pongo un comentario ahí, que ya se le murió alguna otra hermana y le pidió dinero para que le mandara, por eso tiene dinero para estar ahí. Tengan cuidado, hermanos, líderes, pastores que están mirando eso, tengan cuidado, no cualquiera hay que darles, hay que mirar si de verdad tienen, no como dicen el dicho en el mundo, hay que hacer el bien sin mirar a quién. ¿Cómo no? ¿Cómo le vas a hacer un bien a aquel drogadicto cuando te está pidiendo dinero para droga? Tú no le puedes dar. O aquel borracho cuando te está pidiendo dinero para seguir su borrachera. Si tú le das dinero, le estás dando para bebida. ¿Y qué dice la Escritura? Ay de aquel que les dé de beber a los borrachos. Quizás tú no digas tú, no, pero yo no le doy dinero, no le doy bebida. Sí, pero le das dinero para que la compre. Dicho sea de paso, mi hermano tiene un bar allá en El Paso, Texas. Y también yo le mencionaba, él no es cristiano, pero yo le mencionaba que va a dar cuentas ante Dios por todo lo que está haciendo, matando a la gente ahí, vendiéndoles la bebida. Dice, no, dice, yo no se las doy, yo se las vendo. Le dije, sí, se las vendes, pero cuando llegan, ¿y qué te dicen? ¿Te dicen, véndeme una cerveza? No, ¿verdad? ¿O véndeme una botella? No, te dicen, dame una botella, dame una cerveza, o dame esto. Por eso dice la Escritura, hay de aquel que les dé de beber a los borrachos. Aún aquellos hermanos cristianos que están trabajando de bartenders, que están trabajando ahí en ese tipo de trabajos, sálganse, oren a Dios y pidan que Dios les dé un trabajo honroso y que le traiga honra y gloria a Dios. Es importante eso. Bueno, entonces ya vimos aquí el punto, cómo son los... Fíjense hasta dónde me tuve que expandir para explicarles todo esto de lo que estamos leyendo en Lucas. Vamos a continuar aquí lo que habla en Lucas. Dice que donde capítulo 15,
donde dice, porque será grande delante de Dios y no beberá vino ni sidra y será llamado lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Ahí paramos y ya de ahí fuimos hablando mucho. Pero bueno, tiene que ver con todo esto para que aprendan, hermanos. Dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. O sea, Juan iba a hacer eso, iba a predicarles a los hijos de Israel, a las 12 tribus. ¿Por qué? Porque ellos se apartaron, no querían nada con el Señor. Por eso del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento hubo un periodo de silencio, así se le llama el tiempo del silencio, donde Dios dejó de hablarles, los abandonó por más de 430 años, los abandonó. Entonces ahí vemos ya claramente, ¿verdad? Dice el verso 17, e irá delante de él con el espíritu del poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. O sea, para eso fue que se le apareció el ángel y le dijo esto al sacerdote Zacarías, que iba a tener ese hijo. Y miren lo que contestó Zacarías, verso 18. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? O sea, con esa respuesta lo dijo dudando. Pero ¿cómo lo voy a hacer? O sea, de esa forma de expresión, dudando, eso da a entender que duda de eso, que es imposible para él. Por eso aquí dice, respondiendo el ángel le dijo, el 18 dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Oiga, qué tremendo. El ángel se dio cuenta que Zacarías no le creyó por la forma como se lo explicó, se lo expresó al hacerle esa pregunta, cuando le dijo, ¿cómo será esto? ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. O sea, se le hacía imposible, porque él ya estaba viejo y su mujer también vieja. Y además que era estéril, recuerden que lo leímos anteriormente. Era estéril y ya vieja. Entonces, como él no creyó, por eso le dijo el ángel, yo soy el ángel Gabriel. Y déjeme decirle de pasadita así, Gabriel. En el cielo hay 4 rangos. Hay ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Cada uno tiene una función. Los ángeles son mensajeros, nomás llevan el mensaje. Y su líder se llama Gabriel, el que fue enviado aquí. Luego están los arcángeles. Esos son los de guerra, los guerreros, los que pelean. Esa es su función de ellos. Y su líder es el arcángel Miguel. Y luego están los querubines. ¿Cuáles son los querubines? Son lo más hermoso. Son ángeles hermosísimos que están en la presencia de Dios todo el tiempo para adornar la presencia de Dios. Esos son los querubines. Y esos querubines, lo más hermoso, tenían un líder que se nombraba Luzbel. O sea, que después se le cambió a Lucifer, luz feroz. O sea, el diablo y Satanás. Ese era el líder de los querubines. Por eso se creía mucho, porque era de lo más hermoso, el líder de todo lo más hermoso que Dios hizo, de los ángeles. Entonces, ahí están los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, y luego están los serafines. Los serafines, el significado de serafín quiere decir
amor ardiente. Amor ardiente. Seres afines, serafines, son unos seres con el fin de tener ese amor ardiente, que quiere decir, son los que están día y noche cantándole al Señor, adorándole al Señor, cantándole cánticos de adoración. Esos son los serafines, perdón. Los serafines, esos no tienen líder, esos todos son uno, están adorando a Dios, esos serafines. Entonces esos son los 4. Los serafines no tienen líder, todos son lo mismo, todos están en el mismo tono. Entonces fue de paso para entender esto, ¿verdad? Él dice que yo soy Gabriel, dice que estoy delante de ti y he sido enviado a hablarte. O sea, a eso fue. Era algo muy importante, porque no mandó a cualquier ángel, mandó al líder, al mero líder de los ángeles, a Gabriel. Y le dijo: y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y dice que en ese instante quedó mudo. Sigue diciendo: y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorara en el santuario. O sea, era algo que tenía que hacer, pero no era para tanto tiempo y ya se había demorado. Dice, les extrañaba. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. O sea, cuando lo vieron que no les hablaba, pensaron, tuvo una visión allá y por eso no puede hablar. Dice que les hablaba por señas y permaneció mudo. ¿Hasta cuándo? Dijo, hasta que se cumpliera el tiempo de lo que le había profetizado, hasta que naciera Juan. Y dice: y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. O sea, porque era periodo que tenía que estar ahí un cierto tiempo de su ministerio, porque había muchos sacerdotes. Entonces él cumplió su periodo que le tocaba y se volvió a su casa. Y luego dice: por 5 meses, después de aquellos días, dice, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth. Oigan, después de que él se fue a su casa, dice que concibió su mujer Elizabeth, que quiere decir que Dios le puso, no dice que fue por obra del Espíritu Santo como Jesús. Ahí tuvo gozo, tuvieron relación sexual Juan con Elizabeth, Zacarías, perdón hermanos. Zacarías con Elizabeth tuvieron relación sexual y por eso nació el niño. Y ya desde el vientre, ahí sí, en el vientre dice que fue lleno del Espíritu Santo. Pero aquí dice que entonces, cumplidos los 5 y cumplidos los días de su ministerio, se fue a casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. O sea, ella estuvo 5 meses encerrada y glorificaba a Dios porque dice: así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. O sea, porque una mujer estéril siempre era afrentada, ella misma se sentía, le daba vergüenza que la miraran, una mujer estéril. Y por eso ella hablaba a esos puntos ahí. Entonces, continuamos. Verso 26. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Dice que fue enviado a una virgen desposada.
Desposada quiere decir casada. Virgen porque todavía no tenía relación sexual con José. La costumbre judía era de que se casaban, pero no se la llevaban luego de luna de miel como hoy en estos tiempos, en otros lugares y aquí. Sino que ellos se casaban, pero se regresaban a su casa, y después de cierto tiempo la mujer trabajando en casa con su familia, aprendiendo los deberes para cuando tuviera su casa, el esposo igual, y después de cierto tiempo ya pasaba él por ella, y no trabajaba nada, se la llevaba, y por un año no tenía que trabajar, tenía que estar con ella de luna de miel. Eso sí, se aventaba un buen tiempo, un año, era la ley, así se los mandaba. Entonces vemos aquí que el ángel Gabriel fue y le dijo esto a María, porque María ya estaba casada con José, pero estaba el periodo del tiempo de espera para luego José pasar por ella. Y luego dice, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó. Le pasó lo mismo que con Juan, pero ella sí le creyó por sus palabras y pensaba que saludaba, ¿qué salutación sería esa? O sea, cuando la saludó, ella se turbó y preguntaba a ella misma, ¿qué salutación será esta? Dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y recibirá y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, bueno, aquí vamos a ver este punto. El ángel le estaba diciendo a María todo lo que iba a suceder, de este niño que iba a ser llamado Hijo del Altísimo, ¿verdad? Y que si iba a ser rey, su reino no iba a tener fin. Se iba a sentar en el trono de David, su padre, dice. Pero se está refiriendo, cuando habla del trono de David, su padre, no es que David era su padre, sino que Jesús venía de la descendencia de David. María era descendiente de David. Por esta razón se le nombró así. Se le decía que el reino se sentaría en el trono de David, su padre. Y luego dice, porque después de David hubo más reinos, pero ninguno tuvo relación con Jesús, sino solamente el reino de David. Entonces María dijo al ángel, ya que le explicó todo eso el ángel, ¿verdad, Gabriel? Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Oiga, ahí María no le dijo que cómo iba a ser esto, pero no porque no lo creía. Ella lo creía, pero lo que no sabía era, o sea, dice, pero ¿cómo va a ser? No conozco varón, dando a entender que no había tenido todavía relaciones sexuales con nadie, era virgen, y pues ya estaba casada con José. Entonces ella le preguntó eso, pues no conozco varón, y le respondió el ángel, oigan, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Oigan, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo
te cubrirá. O sea, el poder del Altísimo la iba a cubrir. El Espíritu Santo iba a venir sobre él. Pero ahí se está refiriendo a que el Espíritu de Cristo es el que iba a venir a ella. Por eso, el Espíritu de Cristo, por eso dice el Espíritu Santo, porque el Espíritu de Cristo es santo. Dios es Espíritu, Dios es santo. El Espíritu Santo es santo, pues es el Espíritu Santo. Es un misterio, es Dios en tres divinidades diferentes, pero un Dios verdadero, es el mismo Dios. Entonces, aquí dice, el poder del Altísimo te cubrirá. O sea, el poder del Altísimo la iba a cubrir con su sombra. Pero el Espíritu Santo vendrá sobre ti. O sea, vino el Espíritu de Jesús sobre ella y se metió y se encarnó. Lo dice Juan 1:1. Ahí lo habla. Entonces dice, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Oiga, iba a ser llamado Hijo del Altísimo y también llamado Hijo de Dios, que es lo mismo. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Qué hizo María? No se negó. María dijo, he aquí tu sierva del Señor, hágase conmigo como ha dicho. Lo aceptó. Pero miren, qué tremendo el riesgo que corría María, porque María iba a quedar embarazada y José pues todavía no tenía relaciones con ella. ¿Cómo iba a aparecerle ya embarazada a ella? Porque todavía faltaba tiempo para que pasara él por ella. Ella se arriesgaba a que la mataran a pedradas, porque si José le hubiera dicho, ella me engañó, ella salió embarazada y no sé de quién sea, no es mío, la iban a matar a pedradas, porque así era la ley. Pero María se arriesgó. Y José era tan bueno, dice la Escritura, pero lo vamos a leer. Entonces aquí vemos que ella aceptó. Y seguimos leyendo. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad llamada Nazaret. Ya terminamos eso. Verso 39. En aquellos días, y ahí vemos que el ángel le dio la noticia a ella, que su parienta Elizabeth, porque era su prima, Elizabeth, la que quedó embarazada y iba a dar a luz a Juan, que era Juan el Bautista, y su padre el sacerdote Zacarías, le dijo a María, le dijo que ya era, ¿qué? Su 6º mes. Dice, he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes. O sea, cuando María quedó embarazada, su pariente Elizabeth ya llevaba 6 meses. Y dice en el verso 39, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. O sea, fue a visitarla a las montañas, vivía lejos. Y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Oigan, dice que ahí fue cuando fue llena del Espíritu Santo, porque dijo que iba a ser lleno desde el vientre, iba a ser lleno del Espíritu Santo. Y no vemos que
que ninguno menciona que ya haya sido lleno, sino hasta aquí ahorita, hasta el 6º mes, cuando María va y saluda a su pariente Elizabeth. Dice que saltó en su vientre el niño y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Ahí fue cuando se llenó del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. O sea, Elizabeth profetizó a María. Elizabeth también se dio cuenta que ella, todavía no le decían que estaba embarazada, pero ella por medio del Espíritu Santo le reveló que bendito el fruto de tu vientre. Eso le dijo a María. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos revela las cosas. O ángeles que nos manda el Señor para revelar las cosas, como Gabriel le reveló a Zacarías y le reveló a María lo de los niños. Y aquí vemos cómo Elizabeth, llena del Espíritu Santo, con ella y todo su vientre, su niño, también ella le profetizó y bendijo el fruto de su vientre. Dice, y bendito el fruto de tu vientre. Y luego le pregunta ella misma a María: ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Quiero aclararles algo a través de esta lectura, por lo que dice aquí. Esto muchas veces lo han sacado de contexto, porque piensan que aquí la madre de mi Señor, cuando dice mi Señor, se está refiriendo al Señor Jesús. Cuando Jesús fue bautizado, ya cuando era Dios, cuando el Espíritu Santo vino sobre Jesús, le llamaban Señor, mi Señor. Todos los apóstoles le decían mi Señor, Rabí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es el Señor de señores, Jesús. Y aquí, a través de esto, ya le quieren dar un poder a María, que María es la madre de Dios. Y eso es una blasfemia. María no fue la madre de Dios, porque si fue la madre de Dios, entonces hay alguien más poderoso que Dios. Pues María es la madre de Dios, y eso así como lo dicen. Pero no, Dios no tuvo madre. Dios es por siempre. Dios nunca, dice la Escritura, que Dios no tuvo principio ni fin. Jesús, el verbo, antes de ser encarnado, se llamaba el verbo. Ese fue el principio y Él va a ser el fin. El verbo. Pero ya cuando se encarnó, sí tuvo madre. Necesitaba tener madre para nacer la carne. María fue la madre de Jesús, hombre, nada más. Y se merece respeto, claro, como la madre de nuestro Señor Jesucristo, hombre. Pero no atribuirle que milagros y tantas cosas, adoración sobre todo, como lo hace la tradición popular, la que nos inculcaron a todo el mundo, porque el catolicismo fue por imposición. Ahorita ya es tradición, empezó siendo por imposición y ahora ya después del año 500, ya de ahí ya todavía era por imposición, pero ya después cuando Martín Lutero, Jan Hus, Wycliffe, esos en el año 1400, después ya no era por imposición, ya era por tradición. Y todos fuimos católicos por tradición. Y muchos ya dejamos de ser católicos para ser cristianos. Pero muchos todavía, la mayoría todavía están ahí. Y es necesario, como dice el Señor, sal de ellos, pueblo mío. Ahí en Apocalipsis lo habla, dirigiéndose a toda la gente que Él sabe que lo aman, pero están en el lugar equivocado. Y Él nos saca. A mí me sacó de la iglesia bautista, porque yo me creía bien bautista. Para mí eran los únicos, lo mejor de todos. Y no es así.
Dios me liberó. Primero me sacó el católico. Bueno, ni católico era porque no iba a misa. Nomás iba cuando había fiestas. Pero me sacó de ahí, de la denominación bautista. Ahora soy cristiano. Entonces vemos aquí cómo le dijo: ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. O sea, en cuanto María saludó a Elizabeth, dice que entonces saltó su vientre. No dice que los de los dos, ¿no? Yo pensaba que eran los dos, pero no. Recordemos que María apenas tenía unos días que había el verbo se había metido ahí para hacerse carne, y para hacerse carne tuvo que pasar un proceso de 9 meses. Jesús nació, lo parieron como nos parieron a nosotros. El proceso de gestación fue 9 meses igual. Entonces tenía días, todavía no se formaba. El niño se viene viendo como a los 2 meses, 2 meses y medio, a las 10 semanas ya se mira si es niño. Y si es niña todavía no se mira, está en agua todavía, no se mira bien. Entonces por eso fue que nada más el de Elizabeth, porque ya llevaba 6 meses, quizás ya iba para 7, porque después de días de que se le apareció el ángel a María y le dijo de Jesús que iba a nacer ese niño, después fue ella a ver cuando le informó que su pariente Elizabeth ya llevaba 6 meses de embarazo, a la que le decían estéril. Entonces aclaro esto para que pues entiendan, ¿no? Porque eso es precisamente parafraseando el Nuevo Testamento. Por eso se llama este título de estos estudios, parafraseando el Nuevo Testamento. O sea, hablarte y seguirte hablando, explicando todo a lo que se está refiriendo, el significado de palabras y todo eso. Por eso qué importante es que la persona que te está enseñando sea verdaderamente un maestro, un siervo de Dios, porque ese sí te va a enseñar, porque Dios lo equipa, lo prepara en todos los aspectos. Seguimos. Dice: y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Fíjense cómo allá le dice: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bienaventurada, dice, serás llamada. A ella, a María le decía. Y aquí le vuelve a decir: y bienaventurada la que creyó. O sea, María y ella también que creyó. Porque cuando ya lo narran otros, donde dice que cuando nace Juan, ahí lo narra bien claro. Eso es a continuación. Dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Sí, bienaventurada, claro, todas las generaciones, pero no la iban a llamar Madre de Dios como la llaman ahora, o que virgen. Ella dejó de ser virgen cuando parió a Jesús, y después tuvo 4 hijos, hombres, y tuvo más hijas, no dice cuántas, pero tuvo hijas. La Biblia lo habla, lo menciona, y lo vamos a ver más adelantito, por aquí lo vamos a encontrar. Entonces dice: porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos.
y socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para que con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Ahí se quedó hasta que se aluvió Elizabeth. Se quedó a ayudarla 3 meses. Recordemos que ya iba con el 6º mes. Entonces aquí María empezó a profetizar también, ¿verdad? Y a darle la gloria a Dios, reconociendo todo lo que mencionó aquí, porque la palabra de Dios se cumple todo a su tiempo. Bueno, ahora vamos a leer, esperemos que nos dé tiempo, el nacimiento de Juan el Bautista. Juan capítulo 1, verso 57. Dice así: cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz a un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Al 8º día de que nació, la costumbre judía era de que lo circuncidaban. Les quitaban la parte de la piel del prepucio, de su pene, les quitaban, lo redondeaban para que no se le acumularan impurezas ahí, para poder estar en la presencia de Dios. Por eso el pueblo de Dios tenía que circuncidarse. ¿Para qué? Para quitarse todas esas impurezas. ¿Ok? Ya después hablaremos de la circuncisión más adelante en otro tema a lo que se refiere. Pero aquí dice que al 8º día lo llevó para que se circuncidara al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llama Juan. Cuando oyó que le llamaban Zacarías al niño, les dijo a ella: no, se llama Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay ninguno en tu parentela que se llame con ese nombre. O sea, ¿por qué le llamas Juan? No hay ninguno en tu parentela que se llame Juan. Dice: entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Oigan, entonces le preguntaron a Zacarías por señas cómo le quería llamar. Y miren, dice: y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. O sea, escribió en una tablilla: Juan es su nombre. O sea, ese ya es su nombre. Fue el nombre que le dio el ángel Gabriel, que le dijo a Zacarías cuando estaba adentro en su lugar, en el sacerdocio, ¿verdad? Cuando entró al lugar santo y que se le apareció, le dijo que le iba a llamar por nombre Juan. Por eso aquí les escribió y les dijo: Juan es su nombre. Y dice: y todos se maravillaron de que les puso ahí Juan es su nombre. Dice el 64: al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Oigan, ¿qué le dijo al ángel Gabriel? El ángel Gabriel, que porque no había creído, iba a quedar mudo hasta que se cumpliera el nacimiento del niño. Ya tenía 8 días que había nacido el niño y lo llevaron, ¿para qué? Para circuncidarlo. Y allá le nombraban, lo llevaron con el sacerdote porque era el que le hacía la circuncisión. Y le llamaban de Zacarías. Entonces le pusieron por nombre, le dijeron que se nombraba Juan, les dijo él. Juan es su nombre. Dice: al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Hasta que se cumplió que nació y ya les dijo que se nombraba Juan, fue cuando pudo hablar. Y lo primero que hizo cuando abrió su boca fue bendecir a Dios. Y yo creo que aprendió bien la lección.
Y muchos de nosotros muchas veces necesitamos pasar por situaciones adversas para aprender las lecciones bien, para ir madurando. Y es necesario. La Escritura dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Es como un niño cuando recién nace. De aquí a que empieza a caminar, empieza a hablar. Cuando empieza a hablar, habla lo que le van enseñando. Si del mundo, la gente del mundo le enseñan disparates, aprende a hablar disparates, pero él no sabe. Malas palabras, pero él no sabe lo que significan. Y si va creciendo, instruido en la palabra, va aprendiendo a hablar. Y luego va creciendo en el físico y va creciendo en conocimiento. Entonces, hasta que llega el tiempo, ¿verdad? Y ya puede aprender a hablar bien. Es lo que está diciendo aquí. Empezó a bendecir a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya se cumplió el tiempo. Entonces nosotros debemos de pasar esas tribulaciones y después de haberlas pasado, bendecir y glorificar a Dios también, al igual que lo hizo Zacarías. Dice verso 65. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. O sea, se preguntaban de cómo le soltó la lengua el Señor y ya pudo hablar, y cómo hablando, glorificando a Dios. Y ya luego dice que todo eso se difundió en toda la región de las montañas, ahí en Judea, donde dice que estaban. ¿Y qué pasó? Glorificaban a Dios y se preguntaban entre ellos mismos: ¿quién será ese niño? O sea, ¿quién será? ¿Por qué tanto? ¿Verdad? ¿Quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con el niño. Ahí vemos entonces cómo ellos iban glorificando a Dios. Bueno, vamos a continuar. Verso 67 ya habla profecía de Zacarías, lo que profetiza él. Dice: y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, para la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Bueno, aquí vemos entonces, ¿verdad?, cómo el profeta, el sacerdote Zacarías, ya cuando se le soltó la lengua, bendijo a Dios y luego fue lleno del Espíritu Santo, como dice aquí en el verso 67. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. O sea, Dios lo llenó del Espíritu Santo y empezó a profetizar para recordarles todo lo que estaba profetizado de que
iba a venir uno preparando el camino del Señor, eso dijo Isaías, ¿verdad? Entonces iba a venir ese preparando el camino y glorificando a Dios, y que él era especialmente para el pueblo. Juan el Bautista era para preparar el camino del Señor Jesús, y para predicarle a los judíos. Juan el Bautista, y ya Jesús para predicarles y ya que se cumpliera el tiempo. Pero ya después, como lo rechazaron, fue cuando entonces fue con nosotros. Por eso les dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales es necesario que traiga aquí, para que sea un pastor y un solo rebaño. Entonces somos nosotros los gentiles que Jesús nos está llamando para formar parte del pueblo de Dios. Porque no todos los que descienden de Abraham son judíos, sino todos aquellos que hemos creído somos descendientes de Abraham por la fe. Por eso a Abraham se le llama el padre de la fe. Bueno, hermanos, hermanas, hemos terminado el capítulo 1. Es para mí un placer, ¿verdad? Haber compartido con ustedes este mensaje. Y bueno, bueno, no es mensaje, sino haber compartido este estudio. Espero que haya sido de bendición, que hayan aprendido, y deseo de todo mi corazón eso. Y espero que nos vuelvamos a mirar otra vez. Como les dije, yo salgo mañana, salgo fuera del país para andar predicando la palabra de Dios a donde Él me lleve. Y nos veremos cuando regrese, y estaremos otra vez más con los estudios y las predicaciones. Que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós, mis hermanos. Adiós, televidente. Adiós, todos ustedes. Adiós, Iglesia Cibernética de Jesucristo. Que la paz del Señor inunde todos sus corazones. Amén.